Una vez que el cigoto alcanza la fase bicelular, pasa por una serie de divisiones mitóticas, que aumentan el número de células. Estas se vuelven más pequeñas con cada segmentación y se conocen con el nombre de blastómeros. En la esquina inferior izquierda podemos observar lo cual se identifica como la primera semana del desarrollo embrionario. En esta están los blastómeros. Los blastómeros son células embrionarias que aún no están definidas hacia las cuales se distinguirá el tejido celular. También podemos observar la compactación, las cuales las blastómeras alteran su forma y se alinean estrechamente para formar una masa celular compacta. Podemos observar también la blastulación, la cual está conformada por embrioblastos. La morula, lo cual está conformada por la zona pelúcida y la masa compacta de las células. Y a su vez el blastocito, lo cual se conforma por la zona pelúcida, la masa celular interna y los blastoceles. La segmentación. ¿Qué es la segmentación del cigoto? Es el proceso de divisiones mitóticas por lo cual el cigoto va aumentando su número de células. En el desarrollo embrionario se forma el cigoto durante el primer trimestre del embarazo. En la imagen podemos observar lo cual es el cigoto. El cigoto está conformado por dos corpúsculos polares, una zona pelúcida, el citoplasma y dos pronúcleos. Normalmente este proceso se produce en la trompa uterina. Después de unas 30 horas de la fecundación y creación del cigoto, se comienza a dividir o segmentarse. En la imagen de la esquina inferior derecha podemos observar lo cual es la primera semana del desarrollo de la ovulación. Lo encontramos de tres maneras: la fase bicelular, la fase de 4 células y la morula. Formación de blastocitos. Más o menos al tiempo que la morula ingresa a la cavidad uterina a través de la zona pelúcida, comienza a penetrar líquido hacia los espacios intracelulares de la masa celular interna. De manera gradual, estos espacios confluyen y forman una sola cavidad que se les da por nombre blastoceles. En ese momento, el embrión se denomina como blastocitos. A las células de la masa celular interna se les denominará como embrioblasto. En tanto a la masa celular externa se les conocerá como trofoblasto. El trofoblasto se aplanará constituyendo la pared epitelial del blastocito. La zona pelúcida desaparece, lo cual permitirá el inicio de la implantación. En el humano, las células trofoblásticas ubicadas en un polo embrioblástico comienzan a penetrar las células epiteliales de la mucosa uterina alrededor del sexto día. Estudios nuevos sugieren que la L-selectina en las células trofoblásticas y sus receptores de carbohidratos en el epitelio uterino medían el anclaje inicial de blastocitos al útero. Así, al final de la primera semana del desarrollo del cigoto humano ha pasado por la fase de morula y blastocito, y se ha comenzado su implantación en la mucosa uterina. Buenos días, mi nombre es Luis Alberto. A mí me tocó el tema de la fecundación, y la fecundación es un proceso biológico del que seguramente has escuchado hablar muchísimas veces. Se trata de un evento de vital importancia para los seres vivos con respecto a la sexualidad. Como sabrás, la fecundación consiste en la unión de dos gametos, que sería el femenino y el masculino. Cuando se juntan estos dos gametos, que sería el óvulo y el espermatozoide, es cuando se hace el proceso del embarazo. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre el útero en el momento de la implantación. La pared del útero está constituida por 3 capas, que es el endometrio, que es un recubrimiento de mucosa en su pared interna, el miometrio, que es una capa gruesa de músculo liso, y el perimetrio, una capa peritoneal que cubre su pared externa. Ahora les voy a hablar sobre los eventos que ocurren durante la primera semana del desarrollo humano. Como pueden ver acá arriba a mi derecha está el ovocito inmediatamente después de la fecundación. Por segundo podemos encontrar la fecundación alrededor de 12 a 24 horas después de la ovulación. En tercero podemos encontrar el momento de la duplicación del ADN. Número 4, que es el uso de la primera división mitótica.
Número 5, que es la etapa bicelular, que esto ocurre alrededor de las 30 horas de edad. Número 6, aquí podemos encontrar la morula, que contiene de 12 a 16 blastomeras. Esto ocurre aproximadamente a los 3 días de edad. Número 7, etapa de morula avanzada, en que se ingresa al himen uterino. Esto ocurre aproximadamente a los 4 días de edad. Número 8, aquí podemos encontrar la etapa de blastocito temprano, que esto ocurre alrededor de los 4 a 5 días de edad. También aquí la zona pelúcida ha desaparecido. Número 9, es la fase temprana de la implantación. El blastocito tiene alrededor de 6 días de edad. Ahora en esta imagen podemos ver el ejemplo de los cambios de la mucosa uterina correlacionados con los propios del ovario. La implantación del blastocito ha desencadenado el desarrollo de un cuerpo voluminoso gestacional. La actividad secretora del endometrio se incrementa de manera gradual como consecuencia de las grandes cantidades de progesterona que produce el cuerpo lúteo del embarazo. En el momento de la implantación, la mucosa del útero se encuentra en la fase secretora, durante el cual las glándulas y arterias uterinas se vuelven tortuosas y el tejido se ingurgita. Como consecuencia, pueden recorrerse 3 capas distintas en el endometrio: una capa compacta, una capa esponjosa intermedia y una capa basal delgada. De ordinario, el blastocito se implanta en el endometrio a lo largo de la cara anterior o posterior del cuerpo del útero, donde queda incluido entre los orificios glandulares. A esto cabe recalcar que si el ovocito no es fecundado, las vénulas y los espacios sinusoidales se saturan de manera gradual de células hemáticas y se puede presentar una diapédisis intensa de estos elementos hacia el tejido. Al iniciar la fase menstrual, la sangre escapa de las arterias superficiales y trozos pequeños de estroma y glándulas se desprenden. Durante los siguientes 3 o 4 días, las capas compactas y esponjosas son expulsadas del útero y la capa basal es la única parte del endometrio que se retiene. Esta estructura, que es irrigada por sus propias arterias, las arterias basales, funge como capa regenerativa para la reconstrucción de glándulas y arterias en la fase proliferativa. En conclusión, con cada ciclo ovárico, varios folículos primarios comienzan a crecer, pero por lo general solo uno alcanza la madurez completa, y es expulsado al momento de la ovulación. Al ocurrir la ovulación, el ovocito se encuentra en la metafase de la segunda división mitótica, y está circulando por la zona pelúcida y algunas células de la granulosa. La acción de barrido de las fibras ováricas conduce al ovocito hacia el interior de las tubas uterinas. Blasto, hiplobastro y formación del eje. Por la influencia de los factores de crecimiento fibroblásticos y en una etapa temprana del blastocito, las células del embrioblasto se diferencian en células de epiblasto y del hipoblasto. Al inicio de estas células se encuentran diseminadas en embrioblastos, pero al acercarse el momento de la implantación se segregan según su determinación para convertirse en una capa doldosa de células epiblásticas y una capa ventral de células hipoblásticas adyacentes a la cavidad del blastocito. Así se establece que en el embrión la polaridad dorsoventral, además de algunas células del hipoblasto, están determinadas para constituir el endodermo visceral anterior, o en su abreviación EVA, y estas células migran hacia la que se convertirán en el extremo craneal del embrión. Las células EVA se clasifican como endodermo, al igual que los hipoblastos en su totalidad, y son responsables de secretar antagonistas de proteínas molecular nodal como Servus y Lefid-1, que actúan como las células adyacentes del hipoblasto para determinar el extremo craneal del embrión y ausenciar de estos inhibidores nodal establece la estría primitiva en el extremo caudal del embrión. De este modo, el eje craneal deudal embrionario se establece cerca del momento de la implantación, día 5.1 a 6. Las quedan determinadas para convertirse en células del hipoblasto y del epiblasto, si bien se encuentran diseminadas en el embrioblástico. Cerca del momento de la implantación, día 5.1 a día 6, las células del hipoblasto se encuentran para construir una capa ventral del hipoblasto en adyacencia al bastocelio. Además, algunas células del hipoblasto constituyen el endodermo visceral anterior, EVA, y estas células
migran hacia el futuro extremo craneal del embrión. En este sitio emiten señales a las células epioblásticas cercanas para formar estructuras craneales. Algunas correlaciones clínicas: células troncales embrionarias. Las células troncales embrionarias o células T derivan de la masa celular interna del embrión, puesto que estas células son pluripotenciales y pueden formar así cualquier tipo de célula o tejido. Tienen potencia para curar distintas enfermedades, entre ellas diabetes, Alzheimer y Parkinson, anemia, lesiones medulares y muchas otras. Las investigaciones con células troncales mediante el uso del modelo animal han sido alentadoras. Por ejemplo, se han induido a células T murinas en cautivo para formar células secretoras de insulina, células troncales de músculo y nervios de células a la glia.